Gracias. Pues buenas tardes. Vamos a platicar el día de hoy acerca de las oficinas de administración de proyectos para constructoras. Esas son las pláticas mensuales que damos sin costo. Más o menos tiene una duración alrededor de 1 hora, donde pues tenemos el micrófono abierto, para que podemos comentar y discutir algún tema de relevancia para los proyectos de construcción. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en LinkedIn también estamos, en YouTube tenemos un canal de YouTube. Lo que hacemos nada más es compartir un poco de conocimiento y experiencia que tenemos manejando proyectos de construcción. Yo he tenido la fortuna y la suerte de tener pues algunas experiencias en dirección de proyectos. Y bueno, pues la idea es más que nada compartir con todos pues algo de lo que me ha tocado aprender en mi vida profesional. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a dar inicio. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros en consultores y asesores en administración de proyectos, nosotros ofrecemos consultoría para diseñar e implementar oficinas de administración de proyectos. También damos, bueno, tenemos servicios de gerencia de obra. Aquí, por ejemplo, en gerencia de obras aplicamos las mejores prácticas que nosotros conocemos para dirección de proyectos de construcción, principalmente. Incorporamos, por ejemplo, temas de la filosofía Lean Construction para tratar de eficientar el proyecto lo más posible, agregar valor, ¿no? También ofrecemos servicios de consultoría en general, relacionada todo con proyectos de construcción o para empresas constructoras. Y también ofrecemos cursos y talleres que, bueno, pueden tener modalidades. Tenemos cursos abiertos al público. Ahorita, pues, por el aspecto de la pandemia, estamos en modalidad virtual, pero también los damos presenciales. Hacemos cursos presenciales con empresas también, ¿no? Bueno. También somos miembros del Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos, del Instituto Mexicano de Lean Construction y también del Project Management Institute. Bueno, vamos a dar inicio. Antes de entrar de lleno con el tema de las oficinas de administración de proyectos, bueno, yo quisiera hacer primero un contexto, porque luego me ha tocado observar que hablan acerca de portafolio de proyectos de constructoras y cosas por el estilo, o programas de proyectos de constructoras. Es muy, muy difícil que se logre tener un portafolio de proyectos, puesto que esta industria, pues siempre estamos persiguiendo el contrato, ¿no? Siempre estamos buscando nuevos clientes, nuevas obras que ejecutar, ningún proyecto es igual, y siempre estamos desarrollando el activo o las facilidades, ya sea comerciales, industriales, de vivienda, de oficinas, hacia los clientes, que los clientes pueden ser a lo mejor algunas inmobiliarias. En una inmobiliaria sí pudiera desarrollarse un tema de portafolio de proyectos, de programa de proyectos, pero los proyectos que manejamos en una empresa constructora pues son muy variados, de diferentes alcances, de diferentes proporciones, y lo que hacemos es prácticamente llevar a cabo la idea que tiene nuestro cliente, ¿no? Si nuestro cliente desea un edificio de oficinas, pues nosotros nos encargamos de diseñar, nos encargamos de ver lo que necesitamos, de proponer lo que necesitamos, de elaborar los catálogos, la ingeniería, el proyecto ejecutivo, los trámites, etcétera, y de llevar a cabo la construcción, ¿no? Entonces, ¿cómo son estos proyectos? Pues son proyectos que a veces desafortunadamente tienen un margen muy bajo de utilidad, y por lo tanto siempre estamos casi tronándonos los dedos, ¿no? De que pues ojalá podamos tener utilidades en un determinado proyecto. A veces se nos van en tiempo, a veces se nos van en costo, y a veces sí los podemos recuperar, a veces no podemos recuperarlos, ¿no? Entonces es una industria a la que nos toca de alto riesgo. Yo lo considero de alto riesgo porque pues no es fácil que podamos sostener pues una empresa constructora. Si alguno de ustedes tiene algún comentario, alguna duda sobre lo que estamos comentando,
con toda libertad. Esta es una plática. Bueno, como les decía, el tema de los costos y retrasos en nuestras obras, pues sí ha sido alarmante. Por ejemplo, hay una empresa consultora que la tengo aquí en la referencia, que es McKinsey. En uno de los artículos que emite, indica que los proyectos de construcción tienen un promedio de sobrecosto del 70% y también un promedio de retrasos del 61%. O sea, prácticamente es casi de tiro por viaje cada proyecto que hacemos. Nada más estamos viendo de qué forma podemos acolchonarnos, ¿no? Para que no tengamos tanto impacto en el manejo del presupuesto o también en lo que sería la parte de los plazos, ¿no? Tratar de ver hasta dónde podemos justificar las acciones o la falta de información por parte del cliente o la falta de algo que necesitemos en nuestro proyecto, ¿no? Es por eso que les comento que normalmente este tipo de industria pues es muy riesgosa y yo creo que en México tenemos mucho talento técnico manejando proyectos, no me queda la mayor duda, pero necesitamos probablemente tener un enfoque un poco diferente para manejar las obras. Tratar de estructurarnos un poquito más, de tratar de conocer un poquito más de otras cosas que nos puedan ayudar en el desarrollo de los proyectos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que buscan las empresas constructoras y cualquier empresa en general? Bueno, lo que se busca es generar utilidades, ¿no? O sea, siempre buscamos que haya rentabilidad, que podamos tener nuestros proyectos con unos ahorros o en el mejor de los casos que no tengamos sobrecostos en nuestros proyectos, ¿no? Son cosas que a veces son un poco difíciles, pero no son tan imposibles. Yo creo que sí podemos llevar a cabo algunas ideas, ¿no? Para mejorar estos aspectos de rentabilidad. Y bueno, ¿qué es lo que sucede normalmente, no? ¿Cómo, y lo decimos a veces entre todos, ¿cómo va el proyecto? Y a mí me preguntan, oye Luis, ¿y cómo va tu proyecto? Y lo primero que decimos siempre es, bien, ¿no? El proyecto va perfectamente bien. Oye, pero pues sí se ve que tienes un pequeño retraso, ¿no? En la curva S, no, pero lo vamos a recuperar, no te preocupes, vamos muy bien. Y ya casi antes del cierre, pues es donde ya descubrimos que efectivamente el proyecto ya no va tan bien, que vamos a necesitar más recursos para cerrar, vamos a necesitar probablemente pues más presupuesto, alguna idea para poder alargar el plazo, en fin, ¿no? Ya nuestro proyecto tiene pues desafortunadamente algunas cosas que pues ya no nos está haciendo tan rentable o ya no es rentable, ¿no? Probablemente. Y eso lo que ocasiona es de que, pues por más trabajo y jornadas que tengamos, ¿no? Ya sea de tiempo extra, que podamos poder pensar en recuperar aquí el proyecto, pues es difícil, ¿no? La verdad que no es muy fácil. Entonces, yo creo que debemos actuar con un poco de anticipación. Debemos manejar muy bien el control de obra. Yo sugiero mucho que tengamos pues controles fuertes que sean bien puestos dentro de lo que son la ejecución de los proyectos. Pueden ser derivados de costo, de plazo, de calidad, de algunos otros factores que ustedes consideren importantes en el desarrollo de las obras. Pero bueno, desafortunadamente a veces así nos toca, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Por ejemplo, eh, pues si quiero yo generar utilidades en mis proyectos de construcción, pues lo que se requiere es que debo tener control y visibilidad de la ejecución del proyecto a cada momento, ¿no? Hay veces en que nos ofrecen algún software especializado en la gestión de proyectos en donde casi le pones la información y automáticamente se te da, ¿no? Pero pues depende mucho de lo que sucede en la obra. Pareciera ser que a veces vamos rezando y a ciegas, ¿no? De que el proyecto vaya bien. ¿Por qué? Porque la falla a veces se da en que las obras no tenemos mucho tiempo para planearlas
para establecer algunos criterios, algunas necesidades de información, necesidades de decisiones, ya sea del cliente, de nuestros jefes, para ir adelante. Y pareciera ser que vamos a ciegas, ¿no? Porque el control de obra, pues no tenemos un punto de referencia, ¿no? Ese punto de referencia lo da la parte de planeación a través de lo que se le llama la línea base, ¿no? Que es el resultado de una planeación del proyecto. Una vez de que tenemos, por ejemplo, el proyecto ejecutivo y todo el catálogo, pues podemos establecer los tiempos por los equipos, los frentes de trabajo, etcétera, los paquetes de trabajo también. Y entonces les vamos colocando a lo largo del tiempo en una fase de planeación y vamos pensando cómo puede ser la mejor manera de ejecutar el proyecto, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esta visibilidad para que en el control de la obra no estemos remediando cosas como resultado de una falta de planeación. Ojalá podamos tener un poquito el tiempo, siempre hay un poquito de tiempo para poder establecer alguna planeación del proyecto, ¿no? Bueno, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza puede comentarlo, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué necesita un proyecto para alcanzar sus objetivos? Bueno, uno de los temas que le llamamos los activos de los procesos de la organización tiene que ver pues con que hay un proceso principalmente. ¿Cómo voy a hacer el proceso de las cotizaciones con el cliente? ¿Cómo voy a hacer el proceso del arranque o de la ejecución del proyecto? ¿Cuáles son los departamentos dentro de mi empresa constructora que se tienen que hablar, que se tienen que comunicar para que podamos tener todo a tiempo en forma, ¿no? ¿Quién es el que cobra? ¿Quién es el que paga? ¿De qué forma cobra? ¿De qué forma paga? Por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso también se establecen políticas que me pueda dar un marco de referencia para manejar todo lo que son los procesos y los procedimientos. Y esto, a la larga, lo que nos da como beneficio es que la empresa empieza a tener cierto orden en sus operaciones, ¿no? Y obviamente es mucho mejor cuando se tienen plantillas, digamos, homogéneas para manejar los avances que se tienen para cada uno de los proyectos en mi constructora, pero bajo el mismo marco, ¿no? O sea, son las mismas políticas, los mismos procedimientos. Y entonces esto que nosotros pensamos que es tan diferente como cada una de las obras al interior de la empresa constructora, lo dejamos como uniforme, ¿no? Ya lo dejamos con las mismas políticas, con los mismos procedimientos, con los mismos procesos. Y esto me está generando un conocimiento de cómo se está llevando a cabo pues este tipo de visión de negocio, ¿no? De la empresa. Y así como también necesitamos esos factores organizacionales en la empresa, pues también necesitamos factores ambientales que no están bajo el control de la empresa ni del equipo de proyecto, a veces, ¿no? ¿Cuáles son estos factores ambientales? La cultura. La cultura tiene que ver con la manera sistemática en que pues desarrollamos nuestros proyectos, ¿no? Tiene mucho que ver con el estilo de la dirección. A lo mejor antes de nos vamos a obra sin siquiera saber qué cosa vamos a construir, pero ya estás en obra, ¿no? Y bueno, eso es porque hay una necesidad premiante de que hay que empezar a construir mientras empiezas a desarrollar el proyecto ejecutivo. Probablemente me ha tocado algunos proyectos así, ¿eh? Donde los diseños se hacen sobre las piernas todavía. También tiene que ver con los estándares gubernamentales, por supuesto, que son cosas que están ajenas a la operación de la empresa constructora, la distribución geográfica de las instalaciones, los recursos y obviamente los clientes, ¿no? Los clientes no están aquí al lado, enfrente de la oficina. O sea, los clientes están en todas partes. Entonces tenemos que ver de qué manera nos allegamos materiales, recursos, equipo, gente, mano de obra, todo lo que necesitemos para que el proyecto tenga éxito. Dentro de los factores ambientales también se tienen lo que son los recursos humanos existentes, como los nuevos que van a estar incorporándose temporalmente a la empresa. Y entonces tenemos que hacer
que estos recursos nuevos adquieran la cultura, pero rapidísimo, ¿no? Para que podamos tener éxito lo más pronto posible. También se da como factores ambientales lo que son los sistemas de autorización, ¿no? Cuáles son los niveles y las autoridades que se tienen en el organismo, en la entidad, en la organización, pues para que podamos pues saber quién toma qué tipo de decisiones dentro de la empresa constructora. Y de aquí, pues todo este tipo de aspectos nos arroja que tenemos que hacer unos canales de comunicación, ¿no? ¿Quién se comunica con qué y por qué? ¿De qué manera? Y se rompen o se buscan romper barreras, ¿no? Que es otro de los temas también importantes en las empresas constructoras que tienen como el manejo por silos pues de sus, digamos, de sus áreas de ejercicio, ¿no? Por ejemplo, aquella persona que está en compras, pues no, yo solamente veo compras y estoy aquí en compras y solamente hago algo si me lo dice el jefe, ¿no? O la persona que está de cuentas por pagar, pues no voy a hacer nada si no me lo da, me dice mi jefe y pues aquí es donde tenemos el problema, ¿no? Igual con la parte de cobros, yo he visto algunos proyectos en donde pues todo el financiamiento lo hace la empresa constructora y hasta el final se acuerdan que hay que cobrar al cliente y es cuando ya estamos pues buscando que nos paguen, ¿no? En fin, yo creo que también tenemos que echarle un vistazo a cuáles son estas necesidades ambientales que maneja la empresa constructora. Y bueno, ya entrando en materia, ¿qué es una oficina de administración de proyectos en una constructora? ¿Alguien tiene una idea que quisiera compartir? Digo, ¿alguna idea? ¿Alguien quiere participar? ¿Alguno de los participantes? Por ejemplo, Alejandro Velázquez, ¿estás con nosotros? Alejandro Medellín, ¿te gustaría participar? Sí. Y Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alejandro. Aquí pues preguntando, ¿qué sería para ti una oficina de administración de proyectos? Pues mira, para mí es prácticamente el área encargada de gestionar todo lo que es el tema del proyecto, desde obviamente conseguir al cliente, desde presentar y generar todo lo que se requiere para poder diseñar, construir y obviamente ejecutar el proyecto. Obviamente, aunado a que debe estar encargado de todo lo que es el asunto presupuestal que conlleva el costo general del proyecto. Te agradezco mucho, Alejandro. No podría estar más de acuerdo. Es el área que se pudiera encargar dentro de una empresa constructora para apoyar la ejecución de los proyectos. ¿Y en qué consiste este apoyo? Consiste, primero, en estandarizar los procesos. Comentábamos ahorita que es uno de los factores organizacionales de la empresa. Entonces, en la medida en la que podemos estandarizar los procesos orientados hacia la satisfacción del cliente, hacia la atención del cliente, pero también hacia el manejo interno, operativo, ya del día a día de la empresa, bueno, pues también. Oye, que si vamos a contratar a una persona, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir? ¿De qué forma? ¿Quién? ¿Cómo? Etcétera, ¿no? Oye, que si vamos a comprar materiales, ¿cómo va a ser? Bueno, va a ser así. Oye, que si vamos a manejar este tipo de cosas, ¿cómo va a ser? Entonces, a través de esta oficina buscamos que se lleven a cabo, obviamente, una estandarización de procesos para que podamos tener, digamos, una mejor respuesta hacia nuestro cliente, ya sea nuestro cliente externo o hacia nuestro cliente interno, ¿no? Básicamente. También la Oficina de Administración de Proyectos facilita el intercambio de recursos, porque pudiera decir, oye, el arquitecto, vamos a decir, Luis, está terminando este proyecto y tienen estos dos contratos. A lo mejor Luis, terminando de hacer aquí este proyecto, puede irse al siguiente proyecto. Y ya
empezamos con cierta introducción, ¿no? Oye, Luis, ¿terminas aquí? ¿Cuándo terminas? No, pues este viernes. Ok, terminas el viernes, el lunes te presentas en la otra empresa con el otro proyecto y esa es la información, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, este intercambio de recursos, al menos en algunas posiciones clave, puede ayudar mucho. Por ejemplo, la estimación de costos. Puedes tener un solo estimador para 3, 4 proyectos y puedes tener un controlador de proyectos para 2 o 3 proyectos, por ejemplo, ¿no? O sea, no necesariamente puedes tener una persona dedicada para cada proyecto y eso lo que hace es que te puede ayudar en tu rentabilidad operativa, ¿no? También facilita el intercambio de metodologías. ¿Qué significa eso? Significa que pues tú observas qué es lo que ofrecen los marcos de referencia en dirección de proyectos y dices, esto me sirve de aquí, esto me sirve de acá, esto me sirve de esta parte, y entonces conjugas tu propia metodología de administración de proyectos. Y eso pues ya le pone, digamos, haces el aterrizaje de estas prácticas hacia lo que realmente beneficia en tu empresa, ¿no? Digo, por ejemplo, aquí mucha gente dice, no, pues es que ponle todo lo del PMI. Yo a veces estoy de acuerdo, a veces no estoy tan de acuerdo porque no todo lo del PMI luego se aplica para la parte de construcción o nuestros proyectos, ¿no? Es como si tuvieras necesidad casi, casi de ajustar tu proyecto a lo que es la parte del PMI, ¿no? El PMBOK o el PRINCE2 o todos los demás. Yo creo que aquí es donde debemos de definir qué necesitamos y qué nos ayuda y qué ha sido probado que en mi empresa me está ayudando. También facilita el intercambio de herramientas y técnicas, ¿no? Incluso software puede ser o cosas o temas que nos pueden ayudar al mejor control de la obra, como lo comentábamos. ¿Cuáles son las características de una PMO? ¿A alguien se le ocurre alguna característica? Cristian Farelas, ¿estás con nosotros, Cristian? No, bueno, estoy viendo aquí a Daniel Artigas, Tocayo. Buenas tardes. ¿Quieres participar? No, bueno. Francisco Javier Arenas, ¿te gustaría participar? Comentarnos cuál crees tú que puede ser una característica de una PMO. No. Bueno, Francisco Sirín, ¿te gustaría participar y comentar cuáles pueden ser alguna característica de una PMO? Muy buenas tardes a todos. Buenas Gracias tardes. por la oportunidad de Gracias, Fran. participar. Gracias a ti. Pienso que una de las características que debe tener la PMO es que debe entender correctamente la estrategia de la empresa, porque es la responsable de operativizar, por decirlo así, de las líneas principales para poder alcanzar los objetivos empresariales. Creo que no podría estar más de acuerdo contigo, Francisco. Te agradezco mucho. Esa es una de las características. Te agradezco mucho que hayas comentado. Efectivamente, debe fungir como un traductor, ¿no? A veces, por ejemplo, me dicen, oye Luis, es que como ves, queremos hacer un edificio, que le queremos poner esto y aquello, y unas salas y no sé qué. Esto, pues ya la misma oficina puede servir como, oye, ¿qué tan factible es que podemos hacer este tipo de cosas? Y efectivamente, o sabes que sí lo hacemos, pero nos va a costar mucho, o sí lo hacemos o nos va a llevar más tiempo, o necesitamos un perfil especial que en este momento no lo tenemos. Pero bueno, finalmente puede servir de un primer intercambio de ideas de cómo podemos llevar la idea a cabo. Te agradezco mucho, Francisco, es correcto eso. Alguna de las otras características también es que habla el lenguaje de los proyectos, ¿no? Normalmente cuando hacemos algún trabajo, lo primero que les digo es que tenemos que hablar el lenguaje que todos entendemos lo mismo, ¿no? Que es un riesgo, que es un alcance, que es un paquete de trabajo WS. Debemos
hablar igual, todos debemos entender lo mismo. No decir, ah, sí, ya te entendí lo que es, ¿no? No, es que debemos estar seguros para que cuando estemos en el proceso, el día a día del proyecto, bueno, pues no haya sorpresas. También, otra de las características es que esta PMO, esta Project Management Office, a Oficina de Administración de Proyectos, desarrolla procesos de planeación, control y comunicación de los proyectos, ¿no? Nos dice hasta dónde tenemos que planear y por qué, nos dice de qué forma vamos a controlarlo y cómo nos vamos a comunicar y cómo vamos a comunicarle al responsable de la oficina y al responsable de la empresa. Y ya les decía, adopta y adapta las metodologías para los proyectos. Es súper importante este tema, ¿no? Que ya lo comentábamos. También controla los recursos, todos los recursos, ¿eh? No solamente luego hablamos de recursos y decimos, pues la mano de obra, no. Mano de obra, maquinaria, equipo, materiales, equipo especial, laboratorios, etcétera. A través de esto podemos ya tener proveedores calificados, ya sabemos hasta dónde llega qué proveedor, con qué confianza, en fin, ¿no? También identifica herramientas que necesitamos y también los indicadores de desempeño. Y pues obviamente también es importante establecerlos, ¿no? Y esos indicadores de desempeño, por ejemplo, van no solamente un proyecto, van a todos los proyectos y después podemos sacar promedios, podemos sacar proyecciones para ver efectivamente cómo vamos, en dónde un proyecto pudiera requerir ayuda o no, o pudiera estar mucho mejor de lo que habíamos pensado, etc. También la misma oficina de administración de proyectos provee la capacitación y el entrenamiento, sabe qué necesitan los ingenieros, los residentes, los superintendentes, los arquitectos y todo el personal que esté involucrado, ¿no? Provee este tipo de capacitación y entrenamiento, controla la documentación del proyecto, de los proyectos, porque incluso una PMO también se puede establecer para un solo proyecto. Obviamente, la PMO forma parte de lo que le llamamos el gobierno del proyecto, ¿no? Que ya es una estructura ya muy adecuada a la naturaleza del megaproyecto, del proyecto tan grande que vamos a desarrollar. Ahora, ya que hablamos de las características de las oficinas de administración de proyectos, ¿qué tipo de oficina me conviene a mi constructora? ¿De qué debería pensar para decir cuál es la oficina que me pudiera convenir a mí? ¿Alguien quisiera comentar qué tipo puede ser? Veo aquí a Hernán. Hernán, ¿te gustaría platicar algo y comentar acerca de esto? No. Veo a Jorge Ortiz Gris. Hola, Jorge. Buenas tardes. ¿Quisieras comentar algo sobre el tipo de oficina de proyectos que me conviene? Bueno. Perdón, ¿me repites la pregunta? Es que andaba... No te preocupes. Estamos platicando acerca de que ya vimos algunas características de las oficinas de proyectos. Ahora, ¿qué debería pensar yo para saber qué tipo de oficina de proyectos me conviene tener en mi constructora? ¿Qué se te ocurre que deberíamos pensar en qué para saber si me conviene o no me conviene? Yo creo que en el tema de oficina estaríamos basándonos en el tema de ubicación Sí, y espacios de rentabilidad también. para analizar también el tema de absorción de los espacios. Sí, estoy de acuerdo. Gracias, Jorge. Nada, saludos. Obviamente, aparte de la ubicación, que por supuesto, ¿no? O sea, también tiene mucha influencia. Depende del tipo de proyectos que tengamos, ¿no? Del tipo de empresa. ¿Qué tipo de mercado estamos abarcando? Si es un mercado local, solamente en mi ciudad, o es un mercado a lo mejor un poco más amplio a través de mi estado, que ya conozco cómo se hacen los proyectos en mi estado, o es un proyecto donde ya estoy hablando de todo el país o incluso internacional, ¿no? La oficina de proyectos debe visualizar cuál es
el tamaño que debería tener, ¿no? No es nada más decir es una persona y esa es toda la oficina. No, a lo mejor se requiere de cierta estructura para que pudiera dar el beneficio que estamos buscando. También depende de qué tipo de proyectos llevamos a cabo, qué tipo de especialización tenemos en nuestros proyectos, ¿no? Si hay alguna, pues digamos, algunos proyectos muy especializados, bueno, entonces a lo mejor nuestros procedimientos tendrían que ser también muy especializados. Miren, por ejemplo, los proyectos que llevan algunas empresas, por ejemplo, destinados a cierto tipo de industrias como la farmacéutica, alguna de manufactura, por ejemplo, que se desarrollan proyectos, pues requieren de procesos de validación. Por ejemplo, procesos de validación de diseño, procesos de validación de la construcción, procesos de validación ya de la entrega. Y aquí es en donde, pues, algunas empresas, pues, no cumplen, digamos, con todos los perfiles. Por eso es importante que sepamos qué proyectos queremos llevar a cabo y cómo los vamos a llevar. También tiene que ver con la capacidad del personal que coordina los proyectos, por supuesto. Si tenemos un personal muy senior, donde se requiere, por lo tanto, por proyectos de largo alcance o de muy críticos. Incluso, no sé si les he comentado alguna vez, yo digo que hay proyectos en donde se requiere gente que tiene canas, y hay proyectos en donde se requiere gente que pues está junior, ¿no? Que está muy joven, con mucho ímpetu, donde quizá probablemente no hay mucho problema, mucho impacto, ¿no? Pero hay proyectos en donde se requiere de mucho temperamento, pero también con mucha discrecionalidad, por ejemplo. Entonces aquí ya depende el tipo de personal para que podamos proveer el tipo de proyecto que más pueda abordarlo mejor, ¿no? Los riesgos también tienen que ver con los riesgos a los mercados y las variables del medio ambiente, ¿no? Ahora, ¿qué objetivos persigue una oficina de proyectos? Los objetivos es, como ya les decía, hay que asegurar la rentabilidad de las operaciones de la empresa. Fundamentalmente. Entonces, tenemos que asegurar que los proyectos se estén cumpliendo en el plazo, que se estén cumpliendo en el presupuesto, porque eso es lo que va a permitir que la empresa tenga la utilidad estimada, que tenga digamos, las expectativas de negocio se estén dando tal cual se concibieron durante la etapa inicial de cotización con el cliente. Pero aparte de este tipo de cosas que para mí pues es lo más importante, otro de los temas es, como ya les decía, adaptar las metodologías, desarrollar los procesos, elaborar plantillas para facilitar estimados, planes y reportes. Eso significa para todos los proyectos se van a reportar a lo mejor más o menos con el mismo formato y es más fácil y más rápido de leer. Aquí estamos manejando diferentes reportes, diferentes planes, porque así se le ocurrió a Luis o porque así se le ocurrió aquí a fulano, ¿no? Pues no, cada uno tiene un formato especial y ese formato pues lo podemos llevar todos, ¿no? Por ejemplo. También está el control de los recursos y desempeño de los proyectos, anticipar riesgos, por supuesto, es otro de los temas, ¿no? Tiene que monitorear las cosas que están dando en el ecosistema del proyecto para que podamos visualizar que efectivamente todo marcha bien o que hay bien un asunto importante y que necesitamos hacer ajustes a la estrategia del proyecto, ¿no? Proveer el entrenamiento, establecer y evaluar métricas, también es otro de los objetivos. Recopilar la experiencia para proyectos futuros, la gestión de conocimiento. Esto vale mucho la pena cuando estamos poco a poco cristalizando nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? Donde ya estamos generando un conocimiento especial para la empresa, que sabemos cómo hacerlo mejor, más rápido, más económico un proyecto, por ejemplo. Y obviamente llevar el control documental, ¿no? También eso es importante. Y un último punto como objetivo es que se apliquen auditorías para verificar que los procesos se estén cumpliendo, ¿no? Que efectivamente lo que hayamos establecido como proceso, pues efectivamente se esté cumpliendo para los proyectos. ¿Cuáles son los beneficios de tener una oficina de proyectos? ¿Es un gasto o un ahorro?
Algunos pueden considerar, no, pues es un gasto porque voy a invertir en tecnología, en un espacio, en gente, en herramientas, en técnicas, etcétera, ¿no? Pero pudiera ser un ahorro también si lo vemos a lo mejor como un poco más de largo plazo, ¿no? Donde, por ejemplo, la reducción, más o menos, hay estadísticas donde se tiene una reducción de aproximadamente 30% de proyectos fallidos. O sea, uno de cada 3 proyectos que antes nos fallaban, por no decir el 100%, ¿verdad? Pues ya empezamos a revertir esa tendencia. Y también para los proyectos tenemos un aumento de rentabilidad. Eso es lo que nos ha tocado a nosotros ver en las oficinas de proyectos que hemos diseñado, ¿no? En empresas. Y se perciben mejoras en el desempeño de los proyectos más o menos en 6 meses, ya mejoras palpables, y los beneficios empiezan a recuperar entre 1 y 2 años. Entonces luego me dicen, oye Luis, ¿pero qué tanto voy a ganar? Yo te diría, ¿qué tanto no vas a perder? ¿No? Y de tu sobrecosto, de tus temas de penalizaciones por incumplimiento del plazo, por ejemplo. Entonces, si eso se logra revertir, ya empezamos a mirarlo como que efectivamente puede servir una oficina de proyectos. Oye, Luis, ¿y cómo puede ser un plan de implementación de una oficina de proyectos? No hay una receta, ¿eh? O sea, no es, sí, pues sigan estos documentos y este tipo de procedimiento y pues ya tranquilos, ¿no? Ya podemos, pues hacer nuestra implementación de una oficina de proyectos. No es así. Desafortunadamente no hay una receta, pero aquí les voy a presentar unos pasos que hemos descubierto que pueden tomarse como guía para la implementación de una oficina de proyectos. Bueno, primero es hacer un diagnóstico de la situación. El diagnóstico lo podemos hacer a través de un FODA, que es un ejercicio de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, que se usa mucho en temas de planeación estratégica. Otro punto en el diagnóstico es que se establezcan cuáles son los objetivos y metas. A lo mejor el primer objetivo es alcanzar el cumplimiento del presupuesto sin sobrecosto. Es un objetivo loable. Definimos un equipo inicial para poder hacer el diagnóstico, donde podemos pues saber qué es lo que nos ha fallado, qué es lo que sí nos ha beneficiado, y hacemos una selección de procesos y herramientas que vamos a aplicar a un proyecto piloto. No podemos hacer una implementación general en una empresa, independientemente de la naturaleza y el tiempo en el que se tienen todos los proyectos. Yo sugiero que empecemos con un proyecto piloto. Un proyecto a lo mejor de un cliente conocido, que ya más o menos sepamos cómo es y que pudiéramos anticipar que no puede haber algún problema. Como segunda parte, ya con el proyecto piloto seleccionado, pues tenemos que aplicar ya los procesos y herramientas al proyecto piloto, ajustar los procesos y entonces definimos un modelo operativo. Este modelo operativo es como una especie del macroproceso que vemos, oye, es que necesitamos poner en comunicación más a compras con el jefe de obra. ¿Por qué? Porque en esta etapa necesita compras estar a la mano y escuchar pues qué necesita el jefe de obra junto con el equipo de control, ¿no? Junto con las necesidades que se tienen en obra o con el cliente que es muy especial. Entonces, tenemos que hacer ajustes y tenemos que definir cómo va a operar la empresa. Si la empresa necesita operar de forma diferente porque así lo está dando el proyecto piloto o porque así es la idea, pues tendríamos que establecer algunos puntos, ¿no? Para que logre darse así. Y finalmente aplicar este mismo aprendizaje a todos los proyectos, ¿no? Y para esto ya se prevé, como ya definimos el modelo operativo, pues entonces ya hacemos un entrenamiento en los procesos a todo el personal, se aplican dichos procesos y se puede establecer una mejora continua. Eso siempre tendríamos que examinar, ¿no? Digamos, oye, esta es una muy buena idea que nos está sirviendo para este proyecto, hay que replicarla para el resto de los proyectos, ¿no? Y así empezamos a tener mayor aplicabilidad
de las ideas que me están dando una mejora en la rentabilidad. ¿Cuáles son las amenazas que se tienen para el plan de implementación de una oficina de proyectos? Yo visualizo dos. Una es los paradigmas que se tienen. O sea, es que siempre lo hemos hecho así, es que no me han dicho nada, es que pues eso ya lo intentamos una vez, Luis, pero pues no, ojalá no funciona, aquí somos diferentes. Entonces, este tipo de ruptura de paradigmas en la empresa necesitamos ideas nuevas, ideas que me pueden ayudar a mejorar el desempeño de mis proyectos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es una amenaza y tendríamos que tratarla también para reducir este impacto de lo que serían los paradigmas que se tienen actualmente. Y otra amenaza que también observo es la resistencia al cambio. Obviamente, cuando tenemos una conformidad de que siempre lo hemos hecho así, pues aunque tenemos el mismo resultado, pues ya ni modo, pues así es la industria, nos toca perder siempre y aquí estamos rascándole, ¿no? A ver dónde podemos conseguir más, en fin. Pero normalmente están dos amenazas. Tenemos que romper los paradigmas y también tenemos que buscar la manera en la que no haya resistencia al cambio, que pueda ser más factible, que podamos llevar la adopción de un nuevo sistema para mejorar la empresa, ¿no? Luis, ¿y a poco hay certificaciones de oficinas de proyectos? Yo conozco estas, ¿eh? O sea, conozco que, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Dirección de Proyectos, creo que próximamente está entre sus planes que se dé una certificación de oficinas de proyectos. Ya se está trabajando mucho en eso. Pero también hay unos organismos internacionales. Está la Association of International Project Management Officers, lo que es el PMO Global Alliance. También tienen certificaciones de PMOs. Y una más que es que veo recientemente donde también están invitando a muchas personas. Incluso tienen canales de webinars sin costo. Una persona de PM Officers, creo que está en España. Algunas pláticas han sido muy interesantes también, yo he estado escuchando algunas y se me han hecho realmente muy relevantes, ¿no? Y hablan sobre oficinas de proyectos, pero para todos los proyectos, ¿no? O sea, hablan proyectos de software, proyectos de construcción, de muchos tipos. Entonces, pues estas son algunas de las certificaciones que haya, ¿no? Bueno, antes de que pasemos a la parte de preguntas, me gustaría nada más comentarles rápidamente que tenemos en puerta un curso taller de fundamentos de Lean Construction que estamos organizando con la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Los invito, más informes aquí en la página, en nuestras redes también. Y también estamos por el 6 y 7 de mayo está programado un curso taller en línea de construcción productiva, que le llamamos, donde aplicamos la metodología de Lean Construction y las planas. Los invitamos a que se inscriban a nuestro canal de YouTube. Allá tenemos algunas conferencias ahí gratis que estamos haciendo. Les comentaba que estamos haciendo pues cada vez más temas. Acabamos de lanzar hace poco unos temas para que nos ayuden a elegir qué temas les gustaría que desarrolláramos así de manera introductoria. Y bueno, y empezar a hacer una comunidad y empezar a comentar experiencias, ¿no? Y bueno, también abajo a la derecha ustedes pueden ver un código QR para que se puedan unir a nuestro grupo de networking. Le llamamos Networking Dirección de Proyectos de Construcción, por eso son las siglas de PC, en donde pues, compartimos algunas noticias relacionadas con dirección de proyectos. También compartimos algunos webinars que creemos que son interesantes para todos, que nos pueden ayudar a formarnos y a prepararnos, ¿no? Pero bueno, ¿hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna duda de todo esto que vimos? ¿Algo que quiera comentar algo más? Yo tengo una duda, Luis. Si me Sí. permites comentarte, hablabas Sí. el tema de hacia la resistencia al cambio finalmente de los equipos hacia las nuevas oficinas. Ajá. Y otro punto importante es cómo mantener esa motivación, porque finalmente
creo que el paradigma de ahora nos está haciendo salir de nuestra, bueno, si de por sí ya de área de zona de confort, Sí. ahora lo estamos haciendo más porque estamos transitando al tema digital. El hecho de buscar la motivación a los equipos de oficinas, ¿cuál sería el mejor mecanismo o la inducción a ello? Pues mira, no hay una receta. Perdóname, no quiero evadir la pregunta y te la voy a tratar de contestar en lo que yo conozco. Yo diría, el proyecto piloto, por ejemplo, nos ayuda mucho a detectar qué es lo que nos ha estado funcionando. Pero luego nos metemos nada más a ver qué es lo que está funcionando. Digamos tangiblemente, ¿no? A lo mejor se hizo un buen proceso, hay una buena metodología, el proyecto se prestó para ello, seleccionamos a gente que creemos de que puede ayudarnos muy bien ahí, pero a veces no vemos el entorno y el ecosistema de ese proyecto en cuanto a la motivación, en cuanto a las ganas de hacerlo, al compromiso del equipo, a la formación del equipo. ¿Cómo motivo a mi equipo para que trabaje virtualmente, como bien decías, en estas nuevas modalidades? ¿De qué forma puedo apoyarme yo para que pueda tener quizá mayor rentabilidad en mis obras, que el cliente esté satisfecho, etcétera, ¿no? Yo lo que he observado es que dicen, a ver qué les funcionó. No, pues es que metieron el programa así, de esta forma. Ah, ok, ya. Pero descuidamos el factor humano. Es que se empleó una integración de equipos temprana, por ejemplo. Se establecieron objetivos y motivadores individuales y de equipo, por ejemplo, ese es otro punto, para que pues tenga éxito el proyecto, ¿no? Es que hubo facilidad de que la metodología que se seleccionó es muy aplicable y además que fue fácilmente adoptada, no hubo resistencia, al contrario, la gente quería hacerlo de esa forma y no de la manera en la que han estado acostumbrados. Entonces, no solamente tenemos que ver hacia lo que resultó bien y también lo que no resultó bien, sino tenemos que ver el entorno del proyecto y tenemos que identificar a lo mejor 2 o 3 puntitos que pudieron o pueden usarse como motivadores, como formadores de equipo, para que puedas aplicar al resto de los proyectos. Digo, digamos, me enfoqué en 2 temas de amenazas para la implementación de una oficina, eh, pero en realidad pueden ser más. O sea, pueden ser de que no tenemos todo el presupuesto, de que no tenemos realmente toda la aprobación de la alta dirección para que lo hagamos, ¿no? Entonces, aquí depende, es una serie de factores que deberíamos adoptar para empezar a promover el cambio, ¿no? De hecho, ese creo que sería un buen tema para también una plática que pudiéramos dar más adelante, ¿no? Cómo manejar un cambio de cultura. De entrada, un cambio de cultura, que se acuerdan que con eso empezábamos la plática. Un cambio de cultura lo hacemos a través de cuando empezamos a establecer cierto tipo de repeticiones, ¿no? Yo lo vería así, de que mira, tú tienes que llenar este formato porque nos va a ayudar a que hagamos esto. Ok, bueno, lo llenas. Y luego, no, pues este nos sirve así, nos sirve así. O sea, se le ve la utilidad, ¿no? ¿Por qué es bueno, por qué no es bueno? Y entonces, una vez de que empecemos a tener ya el hábito de presupuesto, el hábito de planear, el hábito de establecer métricas, el hábito de establecer indicadores, el hábito de comunicarnos, entonces ya empezamos a hablar de un tema, de una cultura donde podemos empezar todos a tener una inercia, un determinado objetivo común y empezamos a participar y colaborar entre todos, ¿no? Entonces, ¿cómo motivo un equipo? Depende mucho de las circunstancias, depende mucho de los alcances, cómo está conformado. Hay muchas formas en las que se puede integrar también un equipo, ¿no? Pero bueno, básicamente esas serían algunas de mis ideas, Jorge. Espero haber respondido. Sí, a grosso modo, como bien dices, este es un tema complejo porque no depende de una razón única, sino que son los factores que convergen y son también el individuo, pues tiene sus particularidades, ¿no?
Sí, incluso sus satisfactores, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona, y lo comentábamos alguna vez, si una persona tiene cubiertas sus necesidades básicas, como decía Maslow, Ajá. pues no va a estar pensando en que tiene que comer su familia, en que tengo que comer y tengo los gastos de mis hijos y todo eso, y está distraído en la obra. O sea, si están cubiertas esas necesidades, entonces ya podemos mirar hacia, ahora sí, ¿cómo le hago para ser más productivo? Porque ya tengo cubierto eso, ¿me explico? Tal cual. Pero si no se le retribuye económicamente y esa persona dice, no, pues yo creo que a lo mejor me voy a llevar este bultito de cemento que lo vendo y a lo mejor me dan unos 100 pesos por él, ¿no? Digo, puede ser, desafortunadamente, pero ese es un principal motivador, que tenga cubiertas algunas primeras necesidades, ¿no? Pero bueno, habría que platicar mucho sobre los motivadores de Claro, proyecto. muchas gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Yo tengo una duda, Inge. Sí, dime. Por aquí Agustín Ramos. Es Hola. acerca de el análisis de costo durante el proyecto. Sí. La oficina de proyecto, en teoría, debería llevar estas, Sí. vaya, este control Sí. de ingresos, egresos, costos, precios. Esa sería la pregunta. Sí, fíjate que sí, pero de manera conjunta con el responsable de la obra, ¿no? Es Te voy correcto. a decir por qué, porque luego hay un cuchareo, ¿no? Perdóname que lo Ajá. diga. Lo Sí, he sí. visto. No, pues es que no me gasté lo que dije que me iba a gastar, ¿no? Ujú. Y pues ya tengo ahorros y le dicen a todo el mundo que tienes. Y cuando hay otra persona que también te revisa o que está contigo, dice, pues no es cierto, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Tiene que llevar el control, pero lo más importante, Agustín me dijiste, ¿verdad? Sí, Agustín Ramos. Ajá. Agustín, bueno, lo más importante es que tiene que llevar la proyección. Tiene que llevarse la pregunta, si vamos a acabar en el costo o no. No, ¿qué hacemos? No te esperes. Ya tenemos que tomar acciones preventivas, pero ya tenemos que hacer algo. No es esperar hasta que reviente esto, ¿no? El impacto es peor. ¿Qué me conviene? ¿Meto más recursos o acepto la penalización, por ejemplo? Bueno, o qué puedo reclamarle al cliente, no me decidió y por lo tanto me atraso y voy a tener pérdida, o qué le tengo que hacer, ¿no? Y obviamente el presupuesto pues se maneja en el mismo formato. ¿Dónde puedo ahorrar en el presupuesto? ¿Dónde puedo manejar mejor mi presupuesto? ¿De qué forma? Y eso lo tiene también de ayuda la oficina de proyectos. También lo provee. Ok, Espero haber Inge. respondido. Ok, Inge. Sí, está bien. Gracias. ¿Alguien más quisiera comentar algo, alguna pregunta, idea, crítica? ¿Todo bien? Tocayo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, tocayo. Gusto saludarte. Igualmente. Fíjate, ahorita que estaban haciendo los comentarios de la resistencia al cambio, Sí. uno de los puntos que a mí me ha tocado ver mucho en las empresas dedicadas a la construcción es que no conciben todavía la funcionalidad de una oficina de proyectos. ¿Por qué? Porque están muy enfocadas a los tipos de organizaciones tradicionales, enfocadas a proyectos o matriciales o a través de las gerencias, pero conciben a la oficina de proyectos como una injerencia en diferentes áreas. Sí, Y tristemente. y es lo que a mí me ha costado un poquito de trabajo con las empresas con las que he estado ahorita en pláticas, de cómo hacerles ver la funcionalidad y los beneficios que pueden obtener, porque ellos dicen, a ver, tú me dices que voy a tener algunas reducciones en costos, voy a ser más eficiente, pero de entrada me estás pidiendo que incremente la estructura. Ahí esa es la parte que todavía no logro romper del todo. En tu experiencia, ¿cómo es la forma en que tú has estado abordando a tus prospectos y cómo has tenido ese éxito? Bueno, lo primero, Luis,
Gracias por tu pregunta. Yo creo que tienes que ser muy honesto contigo mismo. O sea, si realmente vas a ayudar en una empresa. Yo, por ejemplo, yo me pregunta Luis, ¿por qué no nos ayudas? Vamos a hacer esto, ¿sí? Y hago algunas preguntas iniciales. Ya empiezo el diagnóstico, digamos, ¿no? Entonces pregunto, ¿ya tienen esto? Sí. ¿Ya tienen aquello? Sí. ¿Ya hicieron esto otro más? Sí. No me necesitas. O sea, ya no puedo añadir valor a tu operación. O sea, yo creo que necesitamos tener la honestidad de decirle al cliente, ya lo tienes todo. En mi punto de vista, puedes ir adelante, ¿no? Ese es un punto. Y el otro es realmente entrar a un diagnóstico ya una vez de que tú veas que efectivamente hay una brecha donde con base en tu conocimiento y experiencia puedes añadir valor. Entonces entras a lo que sería un diagnóstico y tratas de ser, oye, pues ellos están llevando sus proyectos de esta forma. ¿Pudieras detectar que hay exceso de recursos o falta de recursos? Y que pudiera generar peligros o que pudiera generar sobrecostos o retrasos o unos problemas. Si este tipo de cosas se tipifica en 2, 3 más proyectos, entonces tu diagnóstico se está fortaleciendo y estás encontrando el punto donde las cosas no están bien, por ejemplo, ¿no? Y es ahí en donde, pues, puedes decirle al cliente, oye, pues mira, si implementamos esto, podemos tener, de acuerdo a lo que se ha tenido experiencia, algunas mejoras. No te digo que lo implementemos a todo, empezamos por algo pequeño. Si no funciona, ya no gastaste mucho. Si funciona, lo podemos replicar a otras áreas de la empresa y podemos ir mejorando, ¿no? Algo parecido así como se puede hacer. Es lo que más o menos se me ocurre ahorita, tocayo. Pues muchísimas gracias, va a ser de gran utilidad. Y en lo que te puedo apoyar más adelante también, ya sabes, ¿no? Con mucho gusto. Gracias. Muy bien, pues ¿alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario, duda? Bueno, pues yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros acompañándonos y pues estén atentos, vamos a invitarlos a otros webinars y pues esperamos compartir un poco más, ¿no? Muy bien.